Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hoy les traigo un maravilloso tema que lleva como título ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, como siempre te damos gracias, Señor, por otro nuevo día que nos regala, por tu amor, por tu bondad y porque tú prometes estar con nosotros, que aunque pasemos por sombra de valle y de muerte, tú prometes estar ahí, Padre Celestial, y nunca abandonarnos. Te damos gracias también por cuidar por nuestra familia, Señor, y por nuestros hermanos en Cristo Jesús, Padre Celestial. Que tú nos ayudes siempre a conocer cuál es tu voluntad, Padre Celestial, para que nosotros busquemos agradarte, Padre Celestial, en ella, viviendo en obediencia y haciendo tu voluntad, negándonos a nosotros mismos. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Romanos 12, 1 al 2, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Primeramente vemos que una de las voluntades de Dios es que nosotros presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos eso? Negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz a diario. ¿Qué es un sacrificio? Que el Señor me dice que yo no debo de andar en adulterio, que no debo de andar en fornicación, que debo de perdonar. Es un sacrificio para nuestra carne y para doblegar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Es un sacrificio. Si Él nos manda a ayunar, es un sacrificio. Que dejemos de robar, de mentir, de codiciar, de envidiar, de tener amor al dinero más que a Dios o más que a la otra persona. Es un sacrificio para nosotros. Que así como Jesucristo se negó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios y por amor a nosotros, para que nuestras almas sean salvas, Él quiere que nosotros hagamos un sacrificio por amor a Él, de no hacer lo malo, que tengamos un temor de pedir su presencia, de pedir de no estar con Él en el reino de los cielos. Bueno, otro bien importante que es la voluntad de Dios, que es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, la santidad. Algo que es muy importante ahora, que es lo contrario de la santidad, el pecado, la injusticia. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo en pecado, cometiendo injusticia y haciendo lo que a Dios no le agrada, yo no estoy viviendo en santidad. Y otra de la voluntad de Dios, que yo me santifique, que me aparte del pecado, que me aparte de la injusticia, que yo demuestre que yo amo a Dios por medio de mi obediencia, sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios, a lo que a Dios le agrada, porque esto es lo que verdaderamente demuestra que yo soy un sacrificio vivo y santo ante Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque nosotros razonamos con nuestra mente, buscando conocer cuál es la voluntad de Dios. Y no adapté a este mundo, sino transformado mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Otra de la voluntad de Dios es que no nos adaptemos a este mundo, que no nos acomodemos a este mundo. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a amar este mundo, a amar los placeres de la carne, el amor a la cosa, a la vanidad, a las inmoralidades sexuales, a todo lo que es de este mundo. El amor al dinero, la codicia, la lujuria, la mentira, el engaño, todo es de este mundo, cosas que a Dios no le agrada y que nos lleva a ofender a Dios en gran manera y a ser infiel y nos lleva a mentir. Dice, transformad vuestra mente, la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros nos transformamos nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios, conociendo cuál es la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios. Primeramente sabemos que Dios nos llama a vivir en santidad, porque es un Dios santo. Nos llama a ser justo, porque es un Dios justo, a ser misericordioso.
Porque dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y para eso nos tenemos que llenar, conocer la palabra de Dios, conocer por medio de su palabra cuál es su voluntad y que nosotros la apliquemos andando en obediencia, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Que así como mencioné ahorita, que Él estuvo dispuesto a sacrificarse, a negarse a sí mismo, para que nosotros podamos ser salvos y podamos estar con Él en el reino de los cielos. Porque Él nos ama y Él no ama nada más que nosotros, más que nuestra salvación, y que podamos estar con Él en el reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahora, esta es la voluntad de Dios, que nosotros busquemos conocer a Dios, que nos transformemos nuestra mente y que la renovemos mediante verificando cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Que nos moldeemos, pero que lo pongamos en práctica. ¿Qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto? La santidad, que si antes robábamos, que yo no lo hagamos más. Que si antes éramos infieles, mintiendo, engañando, robando, siendo infiel, adulterando, que ya no lo hagamos más. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra, que los injustos, que los fornicarios, que los adúlteros, que los homicidas, que los que no perdonan, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, esa es la voluntad y lo que es agradable y de buen nombre y perfecto delante de Dios, que nosotros vivamos en santidad, haciendo lo que Él le agrada. Porque Él dice, si mi amor, mira, demuéstramelo. ¿De qué forma? Viviendo de una forma agradable a mí. Que así como a ti no te gusta que te hagan lo malo, no lo haga a mí. Entonces podemos ver otro maravilloso ejemplo que el Señor nos da en 1 Tesalonicenses 4, 3, 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que ya mencionamos ahorita, lo más importante, la santificación, hacer la voluntad de Dios, apartado del pecado, de las inmoralidades sexuales y de la idolatría, del amor al dinero y de todo esto que nos lleva a traicionar y a ser infiel, así como Judas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, que es apartarse de fornicación, de los deseos de la carne, de las inmoralidades sexuales, que esto nos lleva a ser infiel primeramente a Dios y a la otra persona, porque amamos más los deseos de la carne, las inmoralidades sexuales, que esto nos lleva a ser infiel y a hablar mentira, a engañar. Cuando nosotros decimos, mira, a mí me gusta la verdad, ¿por qué? Porque a mí no me gusta que me mientan, ni que me sean infiel, ni que me engañen. Pero el problema es cuando yo lo estoy haciendo. ¿Qué yo estoy haciendo entonces? Siendo un practicante de la mentira, de la injusticia, y me estoy engañando a mí mismo, porque no estoy engañando a Dios, porque Dios lo ve y lo sabe todo. Y aquí el hombre no sabe, el hombre no da vida eterna. El único perfecto y el único que da vida eterna es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pero es cuando nosotros buscamos conocer cuál es su voluntad y la ponemos en práctica, haciendo su voluntad, negándonos a nosotros mismos, siendo un sacrificio vivo y agradable ¿para quién? Para Dios. Así como Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. Que nos apartemos de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. ¿Por qué? Porque si yo le soy infiel, ando en adulterio, yo no estoy viviendo en santidad y nosotros no vamos a ser santos. ¿Por qué? Porque nosotros dice que luego que se unen la pareja son una sola carne. Y esto no le agrada a Dios. Y de esto de lo que más se habla en la Biblia y de lo que se vive hoy en día es de la infidelidad, del amor a los deseos de la carne, a las inmoralidades sexuales. Sabiendo que Dios es un Dios de orden y que dice que el esposo debe de amar a su esposa como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia, que le fue fiel, que no le mintió, que no la traicionó, que no le mintió. Entonces son cosas que muchas veces nosotros ignoramos. ¿Por qué? Porque nos dejamos dominar y controlar por los deseos de la carne. Y no es que esto de tener intimidad sea mal. El problema es cuando esto nos controla y nos lleva a ser infiel, a mentir, incluso a matar por amor a los deseos de la carne, así como hizo Judas y así como hizo el mismo David. ¿Por qué? Por amor a los deseos de la carne, a los deseos sexuales, a la inmoralidad sexual. Y también, mire, si nosotros no somos fieles
a alguien que nosotros podemos ver, a alguien que decimos que amamos, mucho menos vamos a ser fieles a Dios. Entonces, el Señor dice, ¿cómo es posible que tú digas que tú amas, que tú no amas a tu hermano a quien has visto? ¿Cómo tú puedes decir que ama a Dios a quien no has visto? Entonces dice, propia esposa en santidad y honor, tenerla en honor, en respeto, por amor a ella y por amor primeramente a Dios. No en pasión desordenada, en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocían a Dios. Está hablando del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel sí conocía a Dios, más los gentiles no conocían a Dios y andaban en toda concupiscencia, en su deseo carnal, en moralidades sexuales. Tenían una esposa y le eran infiel, le mentía, le engañaban, andaban en fornicación, no tenían un control, sino que los deseos de la carne, las moralidades sexuales lo controlaban a ellos. Entonces dice, mire, ustedes como mis hijos, como mi pueblo, no deben de andar como aquellos pecadores que no tienen un temor de Dios, que no aman a Dios y no conocen a Dios y no quieren nada con Dios. Ustedes que dicen que aman a Dios deben andar haciendo su voluntad, haciendo un sacrificio vivo y agradable para agradar a Dios en toda su manera de vivir. Para que Dios no quiera apartarse de nosotros, porque Dios nos ama y cuando nosotros no andamos haciendo su voluntad, por hacer nuestra voluntad, así como usted cuando una persona le es infiel, le miente, le traiciona o lo busca solamente por interés que usted hace, usted se aleja de esa persona. Entonces por eso Dios dice, los pecadores no heredarán el reino de los cielos, los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no me aman, porque dice que me aman muchas veces, pero me están haciendo infieles, me están mintiendo, están haciendo lo malo, están haciendo lo injusto delante de mis ojos. Entonces por eso dice que los pecadores no heredarán el reino de los cielos. Bueno, esta era la palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo y Él quiere que nosotros seamos un sacrificio vivo y agradable, haciendo su voluntad, guardando su palabra y demostrando que nosotros somos hechos y semejanza de Él. Por eso tenemos que reflejarlo por medio de nuestro testimonio y por medio de nuestra obediencia. Recuerden que Dios le ama y para Dios nosotros somos una prioridad, no una opción o plato de segunda mesa. Dios le bendiga grandemente.